también Japón, la Unión Europea y Corea del Sur, que pagarán un impuesto del 15%. En el caso de Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro confirma que siguen negociaciones con Estados Unidos para evitar nuevos aranceles, negociaciones que tienen un fuerte acuerdo de confidencialidad. En medio de lo que significa pagar más por vender los productos en Estados Unidos, los empresarios hacen cuentas y se comparan con los competidores. Por ejemplo, el café colombiano tiene ya un arancel del 10%, pero el de Brasil será a partir del 7 de agosto del 50% y el de Vietnam del 20%, es decir, que sería más competitivo en el papel la compra en Estados Unidos del café colombiano. Las flores colombianas tendrán y tienen arancel del 10%, pero su competencia, por ejemplo, las flores ecuatorianas. Las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. La noticia económica está en Estados Unidos, sube ligeramente la tasa de desempleo. Juan Camilo Merlano. Ricardo, 4.2%, el mes pasado había sido el mes de junio 4.1%, esta es la tasa de desempleo correspondiente al mes de julio. Lo que sorprende o lo que llama la atención es la creación de puestos de trabajo, que es más débil de lo que se presupuestaba. Fueron 73.000 puestos de trabajo creados, se creía que iba a ser alrededor de 100.000 y son 7.2 millones de personas las que se encuentran desempleadas en los Estados Unidos buscando trabajo, y es una tasa de desempleo que se da también en momentos en los que el presidente Donald Trump está envuelto en una pelea bastante dura con la Reserva Federal, porque nuevamente en la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED no redujeron las tasas de interés. Ahora bien, hubo una particularidad en esta junta, y es que de los miembros, de los gobernadores del banco, se presentaron dos salvamentos de votos, si se quiere, dos disensos, dos gobernadores que no estuvieron de acuerdo con esta decisión, que normalmente es una determinación unánime. Recordemos que el presidente Trump ha venido presionando muy duro a la Reserva Federal y a su presidente Jerome Powell para que baje las tasas de interés en los Estados Unidos. Y la Casa Blanca, bueno, la Casa Blanca está enfocada en tratar de destacar los logros comerciales del presidente Trump, y a esta hora la portavoz Caroline Leavitt celebra la noticia, o comparte la noticia más bien, de que Camboya está nominando o planea nominar al presidente Trump para recibir el Premio Nobel de Paz. Ricardo. 8:03 minutos, Juan Camilo, gracias. Padre, le tengo una mala noticia. Dígame. Creo que es más mala noticia para su entorno, para sus seres queridos, y si usted se va a montar en un taxi o en un bus. Dígame. Está lloviendo en Bogotá, sus zapaticos blancos No, hombre. Van a tener Es una mala y van noticia. a sufrir consecuencias. Pero Es sobre una todo, le mala noticia. repito, no tanto usted como quienes van a estar con usted en un recinto cerrado. Ay, Dios mío. ¿Está lloviendo de verdad? Usted sabe, puede recordarnos por qué dijo usted, sí, está lloviendo. ¿No me cree? No le Créame, creo. o sea, lo que yo digo aquí, pues Está créame. lloviendo. Lo No, yo digo le creo porque, siempre, bueno, pero- como que está lloviendo de verdad, pues vaya y asúmese. No, yo le creo. Entonces, La verdad que me golpea mucho esa noticia. ¿y por qué lo golpea? Porque yo traje zapaticos blancos y... Sin medias. Obvio, como tiene que ser. Es decir- no más esa discusión. ¿Cuándo quiere que hagamos una encuesta? Es decir, esas no están prohibidas. el pie se moja Y ahí sí. y en el contacto con el cuero ¿Qué le del parece? zapatico blanco ¿Qué le parece? origina una reacción química que se manifiesta con algunos ¿Qué tal esto? Pero hoy es viernes. olores bruscos. Yo creo que no hay 8:04 minutos. Y sigue bailando el padre. Claro. Hablamos de la reforma a la salud, hablamos del decreto 0858 que expidió en las últimas horas el gobierno del presidente Senado de la República. La doctora Olga Lucía Zuluaga es la directora ejecutiva de ACESI, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, que está presente en 17 departamentos del país. Doctora Zuluaga, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, y a todos los oyentes. Doctora Zuluaga, ¿ustedes consideran que el gobierno sí está facultado para expedir vía decreto estas normas que modifican el sistema de salud de Colombia hacia un sistema predictivo y preventivo de las enfermedades? Bueno, mire, si nosotros revisamos los pilares en los cuales está basado este nuevo modelo de prestación de servicio, pues tiene coherencia con lo que establece la Constitución Política de Colombia, la Ley 715, que es una ley orgánica, y la 1438 con relación a la responsabilidad de las entidades territoriales de garantizar la prestación del servicio. Nosotros no podemos desconocer
que cada territorio, incluso dentro de cada departamento, existen diferencias con los municipios. Entonces, el generar unas políticas públicas a nivel nacional, cuando existe tanta divergencia en los territorios, de tiempo atrás, incluso en el gobierno anterior, recuerden que ya se venía hablando del modelo de atención territorial de salud. Aquí lo que se hace en este decreto es hablar ya de áreas de gestión sanitaria, prácticamente hablar de atención primaria en salud, que es un tema que tampoco es nuevo, pero que siempre se ha hablado de la importancia de prevenir, la importancia incluso desde el punto de vista financiero, que es mejor prevenir que luego curar, pero nunca se le habían asignado recursos. Ahora bien, hay un tema fundamental en este decreto que es coherente con la estrategia de atención primaria. Cuando nosotros miramos para poder tener resultados en salud, el sector salud per se no aporta ni el 10% en su solución. Vámonos al ejemplo claro de La Guajira, las muertes por desnutrición. El sector salud nunca había podido realmente ejercer unas soluciones. ¿Qué se requiere? Una actividad Doctora intersectorial. Zuluaga, sí, yo entiendo el espíritu del decreto y creo que la mayoría de los colombianos estamos de acuerdo en que se necesita llegar con un mejor sistema de salud a las regiones apartadas del país. Las dudas giran sobre dos asuntos, uno legal y otro que tiene que ver con la EPS, y perdóneme la interrupción porque quiero preguntarle sobre eso. Quienes están expresando preocupaciones señalan que estos cambios no tendrían por qué hacerse vía decreto, sino vía ley. Ese es el punto inicial. Yo sé que en el fondo podemos coincidir en muchas cosas, pero ¿ustedes han tenido la posibilidad de analizar legalmente esto? Si el decreto sí se puede expedir o tendría que esperarse que el Congreso tramite la reforma a la salud 2.0? Bueno, yo empezaría por decir que la reforma a la salud y como tal, como ley, igual se requiere porque hay 3 puntos claros que no lo soluciona el decreto y que tiene que ser por ley. Teniendo en cuenta el enfoque que tiene el decreto, está, vuelvo y repito, coherente con la Constitución, con la Ley 715, en donde son los departamentos los responsables de la salud de cada territorio. ¿Qué pasa acá? Que las gestoras, como se ha planteado anteriormente, en este caso las EPS, si no hay ninguna transformación al respecto, pues deben ser en asocio o en aunar esfuerzos con los entes territoriales para conformar esas redes. Porque es que hoy en día las redes que tienen las EPS realmente, pues, ni siquiera son redes de prestación de servicio que se articulen entre ellas, y vemos cómo el usuario tiene que trasladarse grandes horas simplemente por la integración vertical. Lo que está pensando este decreto es precisamente acorde con la 1438, lo que establece atención primaria, lo que establece el tema de redes, pues que como responsable de las entidades territoriales, que nunca se ha quitado esa responsabilidad, y repito, está en la Constitución, está en la ley orgánica que es la 715, está en la 1438. Entonces, legalmente, sin ser abogada, considero que no va en contravía de todas las normas que en este momento existen en Colombia. Sí. Doctora Olga Lucía Zuluaga, quiero hacer una última pregunta sobre la preocupación que existe sobre el modelo de aseguramiento y el cambio de función de la EPS. Como está planteado este decreto, ¿usted considera que no se va a generar una crisis en la atención, que las entidades territoriales y que la ADRES tienen el suficiente músculo para poder asumir las funciones que hoy tienen las empresas prestadoras de servicios, las EPS? A ver, el decreto no está modificando absolutamente ninguna función de las EPS con relación a la parte financiera y a la parte como tal de la prestación de servicio. Es más, uno de los temas fundamentales incluso para que se requiera reforma es que hoy la EPS dice a quién paga y cómo paga. Cuando nosotros vemos lupa al giro, encontramos que los 20 primeros beneficiarios del giro, que se llevan el 64% de los recursos, están en integración vertical y en operadores logísticos. Solamente, por ejemplo, hay 2 hospitales públicos en esa lista de 20, que se llevan 4 billones de pesos mensuales.
Igual la función sigue siendo de la EPS, dice a quién gira y cuánto gira. Por eso uno de los puntos fundamentales de la reforma es ese, que no siga esa intermediación financiera que no ha agregado valor. Ahora bien, la prestación del servicio sigue siendo responsabilidad, la contratación de obviamente las EPS. ¿Qué cambia acá? Que esa contratación debe ser diferente a unos intereses particulares y debe ser coherente con la necesidad de unas redes integradas e integrales, que también está desde la 1438, ratificada en la 1999 cuando estuvo el superintendente del gobierno anterior, en donde también se ratifica que se requieren redes integradas e integrales, y que desde el gobierno anterior también se habla de territoriales de salud, por la necesidad de que sea el territorio quien se organice para beneficio de los usuarios. Doctora Zuluaga, quiero hacerle una última pregunta sobre el presupuesto, sobre el dinero. Usted nos dice que por fin se le asignan recursos a la atención primaria, pero leyendo en detalle son los mismos recursos, es la misma plata. Entonces, la pregunta va hacia cuál va a ser el mecanismo de financiación de este decreto y la implementación de los cambios que trae este decreto. Por eso, uno de los puntos que yo les planteaba, hay tres grandes, digamos, pilares que no son modificados por el decreto y que se requiere reforma. Uno, recursos frescos, que eso necesita ley. Dos, la no intermediación de los recursos. Y tres, la transformación de las empresas sociales del Estado. ¿Qué nos permite este decreto? Que los recursos que hoy existen, caso del plan de intervenciones colectivas que manejan los municipios, plan de intervenciones colectivas que maneja el departamento, se alineen con los recursos de la UPC a través de esas redes integradas e integrales, y que evitemos desperdicios, que hoy hay grandes desperdicios por hacer exactamente lo mismo. Bajo este escenario yo le entendería que este decreto no puede entrar en vigencia si no se aprueba la reforma a la salud en el Congreso. No tanto que no, porque pues igual ya está, pues, o sea, desde el momento en que se... Pero es que usted me dice que los recursos deben surgir de una aprobación legal en el Congreso, y eso no ha pasado. Los recursos nuevos, para recursos nuevos, que son pero clave los para recursos la implementación actuales, del decreto, que son importantes para poder, obviamente tenemos claro de que cuando hacemos atención primaria se generan mayores necesidades de población que no ha tenido nunca acceso, pero con los actuales recursos nosotros sabemos que el plan de intervenciones colectivas, que es los recursos que manejan las entidades territoriales, deben alinearse. Incluso uno de los objetivos del decreto habla precisamente de esa unión de esos municipios que son generalmente categoría 4, 5 y 6, que per se un solo municipio no le alcanza para el tema de salud pública, y que lamentablemente por eso a veces, y por eso nos está generando o resurgiendo algunas enfermedades no transmisibles que ya estaban erradicadas, como precisamente como área de gestión sanitaria se unen los recursos de esa área de gestión sanitaria para que alcancen y se contraten en conjunto y puedan ser más efectivos. Es un tema de aunar esfuerzos para los pocos recursos que hay hoy sean efectivos y realmente se enfoquen hacia lo que deben enfocarse. Doctora Zuluaga, muchas gracias. Con muchísimo gusto, muy buen día para todos. Lo mismo para usted, 8:14 minutos. Quienes están inquietos, quienes no están de acuerdo con la expedición de este decreto, son diferentes sectores, así como lo defiende ACESI, están preocupados diferentes agremiaciones de médicos, de especialistas y de usuarios. La doctora Clemencia Mayorga es la presidenta del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca. Doctora Mayorga, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días Ricardo, a ti y a todos los oyentes. Doctora Mayorga, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son las alertas que se encienden desde el Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca sobre este decreto? Pues se encienden muchas alertas, Ricardo, primero en la narrativa y en el método del gobierno, porque es que llevamos 3 años oyendo al gobierno nacional decir que la reforma a la salud vía Congreso y una nueva ley es indispensable.
proceso en el cual nosotros, profesionales de la salud, hemos participado, hecho propuestas y demás. Y ahora, después de 3 años, resulta que sale un decreto que, si tú lo revisas, básicamente tiene la mayor parte, diría yo, el 90% del contenido de la reforma vía decreto. Como decía la doctora Zuluaga, existen en Colombia ya leyes que permitían que se fuera avanzando en algunos temas de atención primaria y demás. Eso no es nuevo en la legislación, pero nosotros sí vemos grandes vacíos en ese cambio, en ese giro que da el gobierno inusitado. Y para nosotros, y un poquito ya entrando en el contenido del decreto, hay otras preocupaciones, porque es que nos preguntamos, Ricardo, si se pueden cambiar las funciones y competencias de los actores por esta vía administrativa. Y es que yo no concuerdo con lo que decía la doctora Zuluaga. En el decreto sí hay cambios en las funciones, tanto para las entes territoriales como para las EPS, como para los CAPS. Y esos cambios se pueden hacer vía decreto. Nosotros tenemos serias dudas, estamos en el análisis jurídico, porque por supuesto tú entenderás, nosotros somos organizaciones médicas, pero hay muchísimas dudas al respecto. Adicionalmente, porque, por ejemplo, para entes territoriales se dan órdenes, pero órdenes sin recursos. Voy a poner un ejemplo concreto que nos afecta y podría decir a la ligera que nos alegra, pero no nos alegra si no hay recursos. Dice la sección 3ª del decreto que las entidades públicas formalizarán al talento humano en salud, pero no hay recursos nuevos. Este decreto viene sin recursos y tú lo señalabas, con los mismos recursos vamos a fortalecer y aumentar la atención primaria, lo cual es muy loable. Vamos a formalizar el talento humano en salud en las instituciones públicas, lo cual nos suena muy bien, pero no se acompaña de recursos. Entonces, para nosotros sí, realmente hay muchísimas alertas y adicionalmente, y lo señalo, pues nos preocupa que puede generar más caos. Por ejemplo, las personas vamos a tener una afiliación individual a la EPS que ya tenemos, pero además vamos a tener a una adscripción a un CAPS. Mi pregunta concreta es, cuando a mí me falle la entrega de medicamentos, cuando a mí me falle la atención en salud, ¿quién es el responsable? O sea, eso no queda claro. Entonces, realmente aquí sí hay muchos temas de preocupación. Y termino con esto, Ricardo, el tema de los recursos. Vamos entonces, hoy el sistema de salud está en una profunda crisis financiera. Los pacientes están sin medicamentos, los pacientes han duplicado el número de quejas, de tutelas, eso está suficientemente estudiado y determinado, incluso por la Corte Constitucional, por la Contraloría, por la Defensoría, no lo decimos nosotros, está clarísimo. Y ahora entonces vamos a repartir esos recursos que están ahí, que no están alcanzando, para aumentar en funciones nuevas, en son de equipos territoriales y demás. Eso va a agravar la crisis. Nosotros creemos que sí hay un gran riesgo de que eso ocurra, Ricardo. 8:18 minutos, doctora Mayorga. Quiero hacerle una última pregunta sobre el espíritu de este decreto del 0858, que busca, y lo leo textualmente, un sistema preventivo y predictivo en salud. ¿Ese espíritu de la norma no es positivo? ¿Ustedes consideran que hacia allá debe tramitarse, debe encaminarse el sistema? Lo que le entiendo es que el camino que se está transitando no sería el correcto. Exacto, es que el espíritu es adecuado, es que nosotros como médicos decimos siempre primero la prevención, por supuesto, pero ojo, Ricardo, eso hay que hacerlo técnicamente y acompañado de recursos para fortalecer la atención primaria, los equipos territoriales de salud, que son recursos que tienen que ser diferentes a los que hoy se atienden los pacientes, porque si hoy estamos en una crisis y vamos a tomar de la bolsa de los pacientes que ya no está alcanzando la plata para fortalecer esto, entonces, ¿cómo van a quedar los pacientes? Esto no puede ser simplemente repartiendo de la misma bolsa, que hoy incluso, Ricardo, la Corte Constitucional, no somos nosotros, le ha dicho al Gobierno Nacional, le ha ordenado al Gobierno Nacional, recalculen, señores, esa UPC del año 2025, 24, 23 y 22, porque no está adecuada y el sistema está desfinanciado.
financiado. Entonces es como si tú vas a remodelar tu casa, pero tú no tienes una casa que no tienes cómo remodelarla y empiezas la obra. ¿Qué va a pasar? Pues la casa no va a mejorar, seguramente va a empeorar. Las 8 de la mañana, 20 minutos, es Clemencia Mayorga, presidente del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, hablando del decreto 0858, el decreto a través del cual el gobierno busca implementar los aspectos fundamentales, la columna vertebral de la reforma a la salud, de cómo se imagina el modelo y que también está haciendo un trámite por el Congreso de la República. Doctora Mayorga, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. 8:20 minutos, Luis Ernesto, ahí están las dudas sobre lo que significa este decreto y sobre todo frente a la financiación. No hay recursos nuevos, incluso algunas voces señalan, Aurelio, inicialmente, que la situación de la garantía financiera del análisis de costos de este decreto no habría sido tan clara para algunos funcionarios del Ministerio de Salud. Sigo buscando al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Aurelio, lamentablemente, no ha accedido a la entrevista con Blue Radio para que el gobierno nos explique el espíritu de este decreto. Ricardo, pero insistir en un punto, ¿no?, que lo dijimos ayer y vale la pena reiterarlo hoy, y sobre todo después de oír a la doctora Clemencia Mayorga, que es una autoridad en este tema, es que la estrategia de salud en Colombia es la siguiente: hacer más con menos plata. Esa es la estrategia. Entonces, de ahí usted deriva todo lo demás. Es decir, se está forzando al sistema a tener que hacer más con menos recursos, en términos de plata real. Porque no se olvide de una cosa, Ricardo: el IPC, o sea, la inflación de los precios en salud, generalmente, históricamente, es mucho mayor que la inflación promedio de la economía. Entonces, cuando usted solo sube los recursos a nivel de inflación, pues empiezan a quedar saldos y saldos que van acumulando y creando un problema muy grave. La estrategia acompañada de la llamada atención básica primaria, que como lo he dicho las 12 personas que hemos entrevistado hoy, pues es algo que está ya montado en el país, que hay que desarrollar y que hay que mejorar, hay que ampliar. No es suficiente para disminuir los costos del sistema. Yo creo que ese es el centro del debate. Aquí nadie está diciendo que haya que abandonar y que no haya que reforzar la atención básica primaria. No, todo el mundo está de acuerdo con esto. Pero la pregunta es con base en ese énfasis con los cuales se reducen los recursos para los demás digamos, rubros o ítems que tiene que atender el sector salud. Definitivamente no, ese es el centro del problema. Y el decreto avanza en la dirección contraria a la opinión de la mayoría de la comunidad que está en el sector salud. Eso, digamos que lo que trata de hacer el decreto es ratificar ese criterio, que Colombia puede hacer más con menos recursos cuando todas las distintos sectores están diciendo necesitamos más recursos. Es clave que el gobierno explique y publique la memoria justificativa, que es la estructura de costos y la aprobación fiscal para la expedición y el desarrollo de este decreto. Por ahora no lo conocemos y seguimos esperando al Ministerio de Salud. Luis Ernesto. Ricardo, tener un sistema de salud que se centra en prevenir la enfermedad antes que en curarla es deseable. Yo creo que en eso coincidimos todos. Sí, hay una discusión. Que no esperemos a que la gente ya llegue colapsada a la oficina de urgencias de cualquier hospital cuando ya es demasiado tarde para tratarlo, porque de pronto su condición se pudo haber anticipado 1 o 2 años antes con mejor alimentación, con una vacuna, con algún mecanismo de prevención. Entonces, pues claro que eso hay que hacerlo. Pero la forma de hacerlo no es desfinanciando otros sectores, y por eso personas muy responsables y conocedoras del sector como la doctora Mayorga, pues que ha impulsado estrategias de prevención aquí en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, concretamente como subsecretaria ella hizo eso, entonces sabe muy bien de qué está hablando y sabe muy bien que claro, eso es loable y se requieren los recursos, pero eso no quiere decir desfinanciar otros frentes como los medicamentos, desfinanciar otros frentes como las citas con especialistas, que es lo que hoy reclaman los pacientes. No solo reclaman y esperan que haya una atención preventiva, que lo queremos todos, sino también reclaman que esos servicios estandarizados que tiene hoy el sistema de salud sin reforma a la salud pues se garanticen, y no están siendo garantizados. Y si el gobierno quisiera, por ejemplo, genuinamente en el marco legal que rige
impulsar un mecanismos de salud preventiva, pues lo podría hacer con las EPS que administra hoy. Es que no olvidemos nunca que hoy hay más colombianos, somos más colombianos, me incluyo, que estamos bajo una EPS que está intervenida por el gobierno. 30 millones que están de por colombianos, fuera. 30 millones. Exacto. Bajo EPS. Entonces, que están todos los manejadas colombianos por que el estamos ahí gobierno. podríamos ver cómo los interventores de esas EPS, porque no son ni capitalistas, villanos, explotadores de la salud, no, son funcionarios delegados por el gobierno nacional, personas elegidas por el gobierno nacional para que administren las EPS, pues que cojan la plata que tienen y hagan salud preventiva, que cojan la plata que tienen en la EPS y hagan. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque no pueden, no porque sean malos ni incompetentes, porque no pueden, porque es que la política es el arte de lo posible. Y con la plata que hay, pues hay ciertas cosas que se pueden hacer y otras que no. Entonces, aquí la solución, sin duda alguna, es una reforma, sí, pero también recursos para el sistema. Me alegra que por lo menos en el presupuesto de 2026 el gobierno ya reconoce que la UPC y que demás rubros de la salud están absolutamente desfinanciados y que por eso hay que meterle más plata. Entonces, pues en el presupuesto de 2026 reconocen eso y lo incorporan, pero esto que están haciendo, lamentablemente, como está mal hecho, como es inconstitucional, pues se va a caer. 8:26 minutos, María Consuelo, hablamos sobre el decreto 0858 del gobierno nacional que busca sacar adelante una parte clave de la reforma a la salud. Claro, pero miremos que la doctora Mayorga habla de dos temas grandes. Uno es en la forma. Ella dice, no es posible que después de 3 años donde nos dicen que se necesita ley precisamente para establecer nuevas fuentes, para aportar nuevos recursos, ahora saquen el decreto con el 90% de la reforma sin discusión. O sea, nos dejaron a quienes participamos completamente colgados de la brocha. La primera y gran batalla política del gobierno actual, del gobierno nacional, fue la reforma a la salud. Fue precisamente. ¿Se recuerda la ministra Carolina Corcho y todo lo que pasó? Y toda esa crisis con el centro político. Correcto, la crisis que hubo política por el tema de la reforma y el estilo además de la ministra Corcho. Eso también hay que recordarlo. Y en el fondo, o sea, la doctora Mayorga aquí lo que nos dice es, no solamente se burlan de nosotros en el método, sino que adicionalmente no están resolviendo el problema, porque todo lo que se dispone ahí en temas de prevención ya existe, y lo que no hay es plata con qué hacerlo, y lo que están exponiendo al CRUE, que es el Centro Regional de Urgencias y Emergencias, un paso más en ese decreto que lo que hace es generar más burocracia y menos transparencia en el uso de los recursos. Entonces acá de alguna manera están poniendo un sistema paralelo en vez de robustecer el que ya existe de prevención. En la prevención todo el mundo está de acuerdo, ahí no hay discusión, pero hay que se necesita financiarla. Claro. Y mire María Consuelo, Paola, que lo decía hace un rato la doctora Zuluaga, lo reconocía, para que esa reforma vía decreto, para que ese decreto pueda ver la luz, además que tiene un plazo de implementación de 6 meses, necesita la aprobación de una ley que permita la autorización de nuevos recursos para el sistema. Sin esa ley no tendrían cómo sacar adelante partes importantes del decreto. Al final, fíjese usted cómo una cosa termina dependiendo de la otra y termina necesariamente que volver al Congreso de la República. Luego ellos son muy conscientes del desorden que están introduciendo en este momento y que esto tiene vicios graves de legalidad y que no se puede hacer como lo quieren hacer, porque hay partes de ley y partes incluso de leyes estatutarias que están aquí en juego, Ricardo. Pero de lo que nos dijo la doctora Mayorga, María Consuelo, me queda la mayor angustia respecto a la ruta de atención de los pacientes, porque ella fue muy clara en decir, mire, vamos a quedar todos con una afiliación individual a las EPS, pero también todos vamos a quedar adscritos a los CAPS. Luego, entonces, cuando una persona se enferma o necesita ir a un especialista, ¿a quién acude primero? Digamos, si yo me enfermo mañana, Ricardo, ¿voy entonces a dónde? ¿Al CAP? ¿O voy entonces a mi médico general de la EPS? ¿O voy ya de una vez al especialista, no sé, al reumatólogo? Digo, ¿cuál es la ruta? ¿Qué hay que hacer? Y tampoco aquí hay nadie, ni mucho menos haciendo como una gran pedagogía para que le digan a la gente, no, mire, de aquí en adelante usted tiene que actuar así. Entonces quedamos en el limbo. Nosotros como pacientes no vamos a saber a quién acudir, ni cómo, ni cuándo, ni cuánto hay que tampoco, digamos, con cuánta anticipación tenemos que hacerlo. Vaya usted también, peor Paola, aún, a la parte de los medicamentos. Pues. Busco angustiosamente una explicación del gobierno, busco al ministro de Salud, dice que no,
busco al superintendente de salud, dice que no, busco al director de la ADRES, dice que no. Siguen los micrófonos abiertos para que el gobierno les explique a los colombianos qué cambia y cómo va a funcionar, según este decreto, el nuevo sistema de salud que están planteando. La senadora Norma Hurtado es experta en temas de salud, es integrante de la Comisión Séptima de la Cámara Alta, es del partido de la U, está con nosotros a esta hora. Senadora Hurtado, buenos días. Ricardo, muy buenos días a la audiencia, un saludo muy especial a todo tu equipo de trabajo. Hablo primero de forma. ¿Puede el gobierno, en su concepto, vía decreto, sacar adelante los cambios en el sistema de salud que está planteando el 0858? Bueno, hoy ese decreto está revestido de legalidad, procederán las demandas correspondientes, pero considero que no, porque existen temas que son muy propios de la ley 100, muy propios de la ley estatutaria, que están contemplados en este decreto, que finalmente la instancia, la competencia está en el Congreso de la República, y como vemos, pues eso no se dio. Este paso fue abruptamente sorprendido el pasado miércoles con la presentación de este decreto. Sobre ese punto ya se han entablado algunas demandas y solicitudes por parte de algunos de sus colegas, senadora Norma Hurtado, pero yo quiero hablar también del fondo, sobre lo que plantea este decreto 0858, sobre la necesidad de que esto pase por el Congreso de la República y de qué tan conducente o de qué tanto ya está implementado o se podría implementar a través de las leyes y decretos existentes. Bueno, Ricardo, yo voy a dividirte esto en 3 momentos. El primer momento fue cuando se le dijo al gobierno nacional y a su ministra Carolina Corcho que lo que ella pretendía hacer ya estaba en la normatividad, porque hablaron de modelo preventivo, predictivo y hablaron de la atención primaria. Está la 1438, está la ley estatutaria, está el decreto 780 y una serie de normatividades ya aprobadas en el Congreso de la República que necesitaban y requerían ser reglamentadas para lograr cumplir con la propuesta, con la promesa de cambio. No obstante, pues tú sabes que una de las banderas más sólidas de esa propuesta era eliminación de las EPS y lo del riesgo, la gestión del riesgo financiero. El segundo momento, Ricardo, tiene que ver con la llegada de la primer reforma, una reforma con serias debilidades de forma y de fondo, que colapsaban aún más la prestación del servicio, por lo cual esa reforma fue archivada al no querer la doctora Carolina Corcho adoptar propuestas que se presentaron desde lo técnico, no desde lo político, donde se le colocaba de precedente que no podíamos dejar al paciente, al usuario del servicio de salud, ante una incertidumbre como la que planteaba su documento. Ese es el segundo momento. Y el tercer momento, Ricardo, es la nueva versión de la reforma a la salud, que a diferencia de lo que ha dicho el doctor Armando Benedetti en todos los medios de comunicación, nada tiene que ver, dice el ministro, con la reforma que se está tramitando. Pues no. Quiero decirles que no, Ricardo, usted lleva 2 días contándole a la gente que aquí se habla del modelo predictivo, que aquí se habla de la conformación de redes integrales, de la dignificación del talento humano, de un sistema único interoperable, y esos mismos artículos están replicados en la reforma que hoy cursa su trámite en la Comisión Séptima. Así las cosas, Ricardo, volvemos al mismo punto que ha sido la discusión, y es el financiamiento del modelo, ya sea por decreto o ya sea por ley. El financiamiento del modelo, en su artículo 2.11.3, dice textualmente que se financiará a cargo de los recursos del aseguramiento en salud y que esta implementación progresiva estará sujeta a la disponibilidad de un marco fiscal de mediano plazo. Ricardo, tal vez estoy confundida, no sé si tú y la audiencia me aclaran. ¿No se presentó un presupuesto desfinanciado para el 2026? ¿No está supeditado a una reforma tributaria?
Entonces, esa misma propuesta y ese mismo proyecto de presupuesto es el que ampara este decreto y es el que ampara la propuesta de ley que hoy cursa en la Comisión Séptima. Es por eso, Ricardo, que están cordialmente invitados el próximo miércoles a la conclusión del debate con el señor ministro de Hacienda para que se nos diga finalmente cuánto vale la reforma a la salud y cuál es la fuente de financiación. Y en este caso, pues también le preguntaremos por el decreto. Ese debate será fundamental, senadora. Quiero hacerle una última pregunta sobre esto, sobre lo que está pasando en el trámite legislativo y qué tanto ruido le va a introducir a la discusión que se veía en buenos términos antes del decreto en la Comisión Séptima del Senado. El senador Miguel Ángel Pinto, presidente de la comisión, había dicho: estamos abiertos a una discusión, aquí es momento de buscar la mejor reforma, y había respondido en la misma clave, en el mismo sentido, el ministro Armando Benedetti. Luego vino el decreto. ¿La reforma en este contexto político tiene la posibilidad de salir adelante? Mire, Ricardo, yo he tenido los últimos días una postura y el decreto me alienta, me motiva. El debate se tiene que abrir. Colombia, los medios, los colombianos deben conocer qué propone la reforma, qué dice la reforma, cuáles son las nuevas fuentes de financiación y qué tan sostenible es esta propuesta en el tiempo. ¿Es un mandato popular? ¿Es una propuesta de una campaña presidencial, como lo ha venido diciendo el presidente en los diferentes consejos de ministros? ¿O es un modelo que verdaderamente garantice la vida de todos los colombianos, no de unos, de todos los colombianos? Eso creo que debe abrirse el debate y creo que debemos tener esta conversación de cara al país. Las 8 de la mañana, 36 minutos. Senadora Norma Hurtado, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El Gobierno Nacional sorprendió con la firma del decreto 0858-2025, con el que reorganiza de forma inmediata el modelo de prestación de servicios de salud en Colombia. Lo que indica este decreto es que se adopta un nuevo paradigma centrado en un modelo preventivo, predictivo y resolutivo de salud. ¿Esto qué quiere decir? Y es que se reorganiza en torno a lo que el gobierno denomina redes integrales e integradas territoriales en salud. Estas redes estarán conformadas por prestadores públicos, privados y mixtos y serán responsables de garantizar la atención integral y continua a los usuarios desde los niveles básicos hasta los más especializados. Otro de los cambios, y donde los pacientes sentirán el cambio, es a la hora de que los usuarios del sistema deberán ingresar al sistema a través de los centros de atención primaria en salud. Esos son los famosos CAPS, y es una figura que ya había sido propuesta en la primera versión de la reforma a la salud, que recordemos fue archivada en el Congreso. Este nivel primario abarcará servicios de baja y mediana complejidad. Pero ojo a esto, y es que a pesar de que las EPS no desaparece, tendrán unas nuevas funciones que son más claras, como la articulación de redes y seguimiento de resultados, pero sin la posibilidad de manejar recursos, aunque conservan la facultad de contratar directamente los servicios. Ser libre es escoger, y escoger implica siempre renunciar. Cuando nosotros escogemos una posibilidad, le estamos diciendo que no a muchas otras, y eso necesitamos tenerlo claro. De hecho, es una de las características de las buenas decisiones. Eso trae consecuencias, por ejemplo, en el tiempo. Si tú decides dedicarle tiempo a esta persona, es posible que se lo estés quitando a este proyecto. Y tiene que ser una decisión consciente, deliberada, desde el propósito de vida. Es así, es nuestra condición humana. El culto a la personalidad de los caudillos, de los dictadores, es en todas las latitudes. En Rusia hoy intentan elevar a niveles épicos la figura de Vladimir Putin, diciendo que desde hace 25 años no toma vacaciones, que solo tiene días libres. El mismo Vladimir Putin que hoy anuncia la puesta en marcha de un nuevo misil hipersónico que es capaz de volar a una velocidad de 3 kilómetros por segundo, mientras el mes de julio ha sido el de mayor número de ataques con drones rusos contra Ucrania. Enrique Rodríguez.
Empezamos por lo más festivo, si podemos decirlo así, Ricardo, y ese es efectivamente ese culto a la personalidad que roza lo ridículo. Se da en Vladimir Putin, pero en realidad en cualquier autócrata. Esta mañana, Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin y que hace una suerte de rueda de prensa telefónica cada día, ha sido preguntado por las vacaciones del presidente Putin. Estamos en agosto, es el verano boreal y es la época en que más mayoritariamente se suele tomar vacaciones en este lado del mundo. Pues bien, el portavoz Peskov ha dicho que el presidente Putin, que está en el poder desde hace 25 años, nunca tiene vacaciones. Oficialmente, que sus funciones de jefe de Estado no presuponen la posibilidad de tomarse vacaciones. Ha añadido Peskov que a veces el líder ruso se coge un par de días libres, aunque incluso en esos casos tampoco puede ser un día completo. Recordemos que Putin tiene 73 años el próximo mes de octubre. Antes sí se tomaba descansos prolongados, tanto en verano como en invierno, en el balneario de Sochi, pero también en la taiga siberiana. Recordarán aquellas imágenes con el torso desnudo, pescando o montando un caballo en la propia taiga. Imágenes que dieron la vuelta al mundo y que el Kremlin distribuía a la prensa internacional. Ahora Putin no se toma vacaciones. Los medios apuntan a que no se toma esas vacaciones porque los lugares donde pudiera ir son inseguros. Estarían bajo el punto de mira de Ucrania. Precisamente hablando de Ucrania, esta mañana el propio Putin ha dicho que ya ha recibido el primer misil balístico hipersónico Oreshnik. Ese arma por el momento solo había trabajado en pruebas, había sido lanzada sin carga sobre Ucrania, pero esta mañana se oficializa su pase al arsenal del ejército ruso. Tiene la capacidad de viajar a Mach 10, es decir, entre 2,5 o 3 kilómetros por segundo. Lo que dice el ejército ruso lo convierte en indetectable para las defensas antiaéreas enemigas. Y lo más preocupante, puede llegar una carga nuclear. Hablando de números de Rusia y de Ucrania, la agencia France Press ha contabilizado los drones lanzados en el último mes sobre Ucrania. 6.297 ha lanzado Rusia sobre Ucrania. Es la mayor cifra desde que comenzó esta guerra, esta invasión, en el año 2022. Es un aumento de casi el 16% en comparación con junio, Ricardo. Pues, Enrique, gracias. 8:41 minutos. Esta noticia le interesa, padre. Dígame. Hoy entró en vigor la ley que prohíbe en Finlandia el uso de teléfono celular para todos los menores de 16 años en los colegios, Ricardo. Yo ahí ya es por ley. Yo me he mutado ahí. Usted sabe que al principio yo estaba... Que un coli o que asociaciones, bien, ¿no? Esto ya es por ley. Me parece muy bien porque las razones las dábamos ayer. ¿Usted cambió de opinión? Sí, yo ahí me moví un poco. Las razones las dimos ayer porque definitivamente el algoritmo, estas cosas terminan manipulando. Y hasta que tú no tengas la conciencia crítica, hasta que tú no tengas el suficiente criterio, es muy difícil. Entonces, ponerle a un niño de 6 años el celular para que el algoritmo lo maneje, lo manipule, es una desgracia. Pero mire, por ejemplo, Red Papás, ya es muchos que además colegios, hay estudios que muchos colegios en Bogotá, pues lo digo porque lo vivo en carne propia, lo vivo en casa, no han limitado, han prohibido. Sí, como tiene que ser. Aquí prohibieron también en las escuelas. El uso del teléfono celular. Entonces yo creo que esa es una práctica sana. Varios colegios en Bogotá ya han avanzado en esa práctica. Sí, finalmente creo que mientras se retarde ese encuentro con todo lo que está en con las pantallas. A ver, no significa que uno tenga que poner una mordaza o simplemente taparle los ojos a lo que realmente existe. Está ahí, pero mientras más herramientas tenga uno en casa y más crecimiento y madurez se tenga mentalmente para encarar ese tipo de situaciones, creo que mejor. 8:43 en segundos. Voy a Ricardo, ya esto está documentado por estudios. Ernesto. Sí, pero claro, es que esto ya está documentado por estudios que demuestran que cuando se restringe el uso de estos dispositivos a los menores de edad, mejora su desempeño. Luis, dígame la verdad, ¿sus hijos tienen acceso a las pantallas? Pues poquito. Tienen acceso al televisor, digamos, sí. O digamos cuando estamos en un viaje eventualmente, por ejemplo en un vuelo de Avianca que no tiene pantallas, pues uno les presta el iPad para que vean algo, pero sí es reducirlo al máximo. Al máximo, pero lo que sí es cierto, Ricardo, es que los estudios demuestran que, por ejemplo, cuando estos dispositivos se limitan en los colegios, empiezan a ver, primero, que los jóvenes y los niños empiezan a tener más concentración en las tareas, digamos. Lo segundo, que empiezan a tener mejores relaciones entre ellos, es decir, dejan las pantallas a un lado y se ponen a hablar con el compañerito como era antes, y mejora las relaciones, fortalece sus vínculos afectivos, pero además mejora su autoestima y reduce los niveles de ansiedad en los jóvenes. Entonces, pues yo creo que hay muchas razones ya probadas con evidencia, con estudios que motivarían que uno tome medidas así en Colombia también. Va a criticar la cosa.
Ya lo vi. Algún punto intermedio, es decir, no sé, estaría uno de acuerdo con que les bloqueen el acceso a redes sociales, pero ¿por qué bloquearles el acceso al celular y a internet? Es que porque el celular puede ser una herramienta para estudiar, ninguna aplicación para bloquear otras para hacer consultas, para vida académica. Fíjense que yo que tengo hija grande, creo que lo más conveniente es poner el tema de debate con ellos sobre el tema de la desconcentración, los efectos que eso tiene, porque los mismos muchachos terminan entendiendo las implicaciones graves que tiene y haciendo desintoxicaciones. Claro. Por supuesto, yo ya pasé por esa etapa, ya mi hija es una adulta, pero ella misma es consciente ya de que no puede ser adicta a las pantallas y al celular, precisamente porque en su momento tuvimos las conversaciones y tuvimos los debates. Eso es cierto cuando ya los muchachos tienen una capacidad de conversación, 15, de análisis, que a veces no. Pero la lora hay que darla desde chiquita. Eso sí es otra cosa. Pero yo insisto, yo no podría discutir hoy con mi hijo de 7 años. Con Matías eso no lo puedes discutir. Pero mira, yo insisto en el tema del algoritmo, porque es que ahí es donde está la manipulación. Un niño de 7 años, 6 años, comienza a ver TikTok o cualquiera de esos, y el algoritmo es el que decide qué ve él. Sí, claro. ¿Y qué termina haciendo? Manipulándolo. Es depredador de alguna manera del algoritmo. Y un detalle, Víctor decía, es que tiene que encontrarse un punto intermedio. Vuelvo a mi escena. Ojo que en los colegios, claro que se utilizan las pantallas, pero se utilizan para lo que pedagógicamente se necesita. A mis hijos en clase les entregan una tablet, pero no es para estar conectados y navegando en YouTube. Se les entrega para que sea una herramienta de educación, para que sea un camino. La discusión y la necesidad de que los colegios públicos también tengan esa posibilidad de entregarles las herramientas tecnológicas a los muchachos. Silvia. Pero, Ricardo, ya les voy a contar la noticia de Finlandia, pero quiero darles otro dato. Señora. Sí, es que les quiero dar otro dato, que también fue una investigación de una universidad británica, y que no es solamente el manejo de las mentes, que sí ya es preocupante, o cómo se genera depresión en los estudiantes, sino que también nos vamos a enfrentar a una pandemia de miopía. ¿Por qué? Porque cuando los chicos están mirando pantallas, están solamente entrenando la vista corta. Cuando juegan con los amigos en el parque, están entrenando la vista larga, y eso se ha perdido. Se pierde elasticidad en la capacidad visual de los chicos, y por eso están anunciando que lo que viene a la gente que está pegada a las pantallas es una pandemia de miopía, lo que viene. Sí, les recomiendo el libro, uno que nos recomendaba aquí el querido Daniel Mejía, La generación ansiosa. Hay que leer ese libro, sobre todo quienes somos padres. Eso habiendo papás de niños chiquitos, esta discusión es perdida, porque a los papás siempre les gusta, ojalá que la ley prohíba lo que ellos no logran prohibirle a sus hijos. Es que es imposible. Entonces, ojalá que en la Constitución digan todo está prohibido, pues porque eso le facilita a los papás su actuación. Pero yo me quiero referir a uno. Hay varias cosas en las cuales estoy de acuerdo. Las que dice Luis Ernesto, por ejemplo, efectivamente están probadas en unos estudios respecto pues de las habilidades sociales y respecto incluso del funcionamiento neurológico, en fin. Pero hay un tema que es al que se ha referido el padre, y que Silvia lo describió como el manejo de las mentes, que es a qué información se tiene acceso. Y el padre ha insistido en que el algoritmo termina poniéndonos unas cosas o poniéndoles a los menores unas cosas, y entonces, digamos, de alguna manera condicionando su manera de entender el mundo. Es cierto. Y yo me pregunto si lo que queremos es que en vez de algoritmo, pues sea el profesor o el papá el que le diga al niño qué es lo que tiene que leer, y condicionándole de esa manera la mente. Porque ese proceso que describe el padre ocurre igual por fuera. Mi respuesta es sí, Héctor. Ocurre. Ok, pero perdóname, para terminar de explicar, ese fenómeno ocurre por fuera del mundo digital, que es cuando uno como profesor o como papá le dice a un estudiante o a su hijo, mire, lean esto, ¿por qué no miran esto? Tal cosa. Es lo mismo que está haciendo, el algoritmo. No, el algoritmo lo hace con intereses económicos. Solo que en este caso lo tenemos nosotros controlados, y por eso sí nos gusta. Pues bueno, pues eso
entonces no lo acepto como yo sé que argumento. Héctor tiene detrás una visión de libertad que a mí me gusta particularmente, pero yo sí creo que es mejor que lean los clásicos, yo sí creo que es mejor que tengan otro tipo de información no guiada por la parte económica. Yo no creo, es que el tema del algoritmo, Héctor, es que termina en lo económico. Sí, pero Héctor, es que hay una misión de orientación y de formación que tenemos los padres. Si no, entonces vamos a entrar a unos conceptos que son demasiado profundos, Héctor, pero tanto los padres como los docentes tienen una misión. Y claro que pueden tener una visión y un concepto de la vida que los lleva a recomendar unas lecturas o que los lleva a dar una serie de enseñanzas en la vida. Pero de eso se trata. Es distinto eso que está en el hogar a lo que quieren las grandes tecnológicas y las empresas con el fin de vender. Pero bueno, la discusión surge, Silvia, por la prohibición en Finlandia desde ahora para los teléfonos móviles en los colegios para menores de 16 años. Sí, Ricardo, esta ley comienza a regir hoy viernes 1 de agosto, porque los chicos están de vacaciones y vuelven en septiembre al colegio. Y llama la atención porque tiene varias particularidades esta ley de Finlandia. ¿Recuerda los años anteriores, hace algunos años, cómo siempre nosotros mirábamos la educación de Finlandia porque siempre estaba en los primeros lugares de los rankings? Bueno, la preocupación surgió en Finlandia porque desaparecieron de esos primeros lugares. Todavía se encuentran entre los 10, 15 primeros lugares, pero ya no son los primeros, y se dieron cuenta que había mucha distracción en el colegio, y por lo tanto esta ley dice que antes de los 16 años nadie puede tener un teléfono móvil en clase. Eso es lo que están diciendo los finlandeses, y la Agencia Nacional de Finlandia de Educación ha recomendado normas más estrictas que lo previsto en la ley. O sea, dice que tampoco se pueden usar ni en las comidas en los colegios ni durante los recreos, pero la verdad es que la ley deja en libertad a los colegios y tienen que decidirlo. O sea, hay algunos, por ejemplo, que dicen que los niños pueden llevar el teléfono, el móvil al colegio, pero que es prioridad, que es un derecho del profesor decidir cuándo se saca, porque se puede utilizar el teléfono móvil en la clase con fines pedagógicos. Hay otros colegios, por ejemplo, que les dicen, les van a poner lockers y ellos van a tener que dejar el teléfono en el locker antes de la jornada escolar y se los devuelven al final de la jornada escolar. Otros colegios han dicho que el colegio, la escuela, es móvil free, o sea, que ellos pueden usar el móvil, pero saliendo del edificio del colegio. Así se ha permitido esta flexibilidad dentro de la ley finlandesa, pero con el objetivo fundamental, que es que los chicos puedan concentrarse por tiempo más largo en clase que lo que dura un video de TikTok, Ricardo. La deforestación en Colombia aumentó de 79.256 hectáreas en 2023 a 113.608 en 2024, según un informe presentado por el Ministerio de Ambiente y el IDEAM. La ministra de Ambiente, Lena Estrada, atribuyó este incremento en las cifras de deforestación al cambio climático y al conflicto armado, diciendo que el 60% de la deforestación se presenta en la Amazonía. Ha habido un aumento, también hay que decir, que es que el año 2024 ha sido el año más caluroso que hemos tenido en la historia. Entonces también hubo afectaciones por asuntos naturales, ¿no? Por grandes vientos, fuertes lluvias. Y no a todos en el sector de la educación les cuadran las cifras que entregó el ministro Daniel Rojas Medellín. Ayer, el ministro de Educación presentó las cifras del panorama de acceso a la educación superior hasta 2024. Aseguró que en 2 años del gobierno Petro, esta es una evaluación de 2023 y 2024, comillas, se abrieron 190.000 cupos, aunque después dijo que se trataba de nuevos estudiantes, una mezcla de conceptos que ha generado un enorme debate en todo el sector. Para algunos académicos y algunos políticos desde el Congreso hay dudas de la fórmula que está empleando el gobierno y sugieren revisar las cifras alrededor de la educación superior en Colombia. Las cifras publicadas son las del Sistema Nacional de Información de Educación Superior y estaban siendo esperadas en ese sector no solo porque muestran el panorama real de la educación, sino porque sirven para medir el avance en una de las promesas de campaña del presidente Petro,
Petro crear 500.000 nuevos cupos. Pues bien, la advertencia de que una cosa son nuevos cupos y otra nuevos estudiantes es la que hizo la representante a la Cámara, Katy Jubinao, advirtiendo que para el tema de educación el gobierno estaría utilizando mal la fórmula, la metodología para evaluar los cupos creados para estudiantes que quieren llegar a las universidades en todo el país. El gobierno vuelve a perder la puja en el Banco de la República y en una decisión que ni siquiera estaba esperando el mercado, el Banco Central mantuvo las tasas de interés en el 9,25%. La idea de recortar las tasas fue apoyada únicamente por 3 de los 7 integrantes del directorio y obviamente el gobierno quedó inconforme. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dice que la Junta está siendo más papista que el Papa. El presidente Gustavo Petro fue más allá y la acusó de estar Blue Radio y bluradio.com. Héctor, le tengo noticias de una zona de Colombia que sé que le encanta. Capurganá y Acandí en el departamento de Chocó. Paraíso en la tierra. Capurganá, que queda en el Atlántico, no en el Pacífico, a pesar de ser del Chocó. Esta es en la costa Caribe colombiana. Sí, en el Caribe colombiano. Porque el Chocó pues tiene acaban de reducir mis niveles de ignorancia un poquitico ustedes. Yo pensé que era en el Pacífico, ¿oyeron? No, gracias. Pues Capurganá es ese pedacito del Chocó donde el Chocó empata con Panamá, y pues en la parte que será oriental o nororiental pues es ya del Caribe. Y entonces Capurganá está en el Caribe y es un golfo, por eso tiene el color azul del Caribe, que en cambio es un color que no es característico. Eso también es zona de Luis Ernesto también, ¿no? Sí, ese lugar es espectacular y además la caminata desde Acandí y uno puede cruzar la frontera a Panamá con mucha facilidad. La Miel, allá hay unas poblaciones indígenas, los Cunayala, que son poblaciones indígenas de los dos países que viven en las islitas, y es una vaina hermosa. Cualquier colombiano que pueda ir para bucear, es una zona bellísima. Ahí hay una playa que se llama un sector que se llama El Aguacate, y se conoce así o se llama así por el color verde del agua. Mire, esta noticia es increíble porque nos muestra cuán centralistas somos en el país. No debería ser noticia de esto, padre, pero es noticia porque es muy positivo para más de 5.000 familias en Capurganá y Acandí. Tendrán energía eléctrica 24 horas al día, 7 días a la semana. Hombre. Esto en un país serio no debería ser noticia. No, menos en el siglo XXI. Es noticia en Colombia en el siglo porque XXI. Históricamente unas zonas tan bellas como estas han estado en el abandono, y esto ha sido a lo largo de la historia. La buena noticia es que se produce esa posibilidad gracias de energía 24/7 para Capurganá y Acandí. 1.700 familias en Capurganá, 2.200 en Acandí, porque se instalaron 3.500 paneles solares, y esto lleva la garantía del servicio de energía a todas las casas de sus habitantes. El ingeniero Dani Ramírez es el director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, un nombre un poquito largo, el famoso IPSE. Ingeniero Ramírez, buenos días. Buenos días, Ricardo, a ti, a todo el equipo de trabajo y a todas las personas que nos escuchan a esta hora en Blue Radio. ¿Ya entró en funcionamiento este plan? ¿Ya tienen energía 24/7 los habitantes de Capurganá y Acandí? El proyecto está en construcción, tiene 2 fases. Gracias por toda esa introducción y por dar esta promoción a Capurganá, Acandí y Sapsurro. Y pronuncio Sapsurro así un poco más porque la comunidad de Sapsurro me ha hecho varias veces el reclamo que nunca las nombramos. Y Sapsurro es la población que queda justo para pasar la frontera con Panamá. Un sitio muy lindo que también los invito a que conozcan. Este proyecto consta de dos fases. Una fase que es la línea de distribución eléctrica que conecta a Acandí con Capurganá y Sapsurro, y que tiene como misión poder mejorar el servicio de energía eléctrica a todas las veredas que quedan entre Acandí y Capurganá, entre esas el Aguacate, que en este momento no tiene servicio de energía eléctrica. Con este proyecto va a tener servicio de energía eléctrica las 24 horas. Vamos a ampliar la capacidad de transformación en Capurganá. Capurganá tiene energía sectorizada, en este momento no tiene energía a las 24 horas porque la capacidad de transformación no es suficiente. Entonces vamos a ampliar la capacidad para que se pueda tener energía a las 24 horas en todos los sectores y se pueda potenciar todo el turismo. Y adicionalmente, actualmente la energía en estas dos
localidades se presta con diésel, con plantas de generación diésel. Estamos en construcción de una granja solar que también va a tener almacenamiento con baterías, que va a disminuir notablemente el uso de combustible diésel en esta región y darle mayor confiabilidad de energía eléctrica a todas estas tres grandes regiones y a todas las localidades que quedan entre Acandí y Capurganá. Acandí, Capurganá, Sapsurro, el Aguacate. Ingeniero, ¿y en cuánto tiempo podría completarse todo el proyecto para que se cumpla esa meta que empieza ya a tener cara, que empieza a tener la posibilidad de que todas estas familias tengan energía todo el día, todos los días a la semana? Sí, la primera fase, que es la construcción de la línea, estimamos terminarla en el mes de octubre y la granja solar estar terminándola en el mes de diciembre. Esto va a beneficiar, como bien lo dicen ustedes, a más de 3.900 familias que pues, han sufrido todo este tema del racionamiento de energía, afectación de todos sus comercios, el turismo, y lo que buscamos a través del Gobierno Nacional, el IPSE, Ministerio de Minas y Energía, es eso. Darle mayores capacidades a toda esta región para que puedan recibir al turismo, que se multiplique y que puedan tener un desarrollo económico muchísimo más grande para esta región, que como ustedes bien lo dijeron en la introducción, es espectacular y que invitamos a todos a que conozcan. Sí, claro, doctor Ramírez, de eso quisiera preguntarle sobre el dinero, de cuánto es la inversión que están haciendo aquí el Gobierno Nacional para Capurganá, para esta zona. Sí, dentro de las dos fases, la inversión total es de 31.000 millones de pesos que estamos invirtiendo en esta región, de las inversiones más grandes que hemos llevado o que se ha llevado en términos energéticos a este municipio, a Acandí, Capurganá, Sapsurro y todas las localidades. El presupuesto es de los más grandes que hemos llevado en temas energéticos a esta región. ¿Y a qué precio más o menos el kilovatio hora estiman ustedes pase? Bueno, ahí lo que buscamos es que haya también una reducción de tarifas. Muchas gracias por la pregunta, porque actualmente lo que se tiene es el servicio con diésel, que por supuesto es mucho